Colosenses capítulo 3, del 12 al 17. ¿Lo tienen? Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó. Así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Oramos. Señor, gracias porque esta mañana nos permite de nuevo tomar su palabra, Señor, y ser alimentados a través de ella. Señor, úsame como un instrumento tuyo, y a mis hermanos, danos y dales, Señor, oídos y un corazón dispuesto para atesorar tu divina palabra. Permite, pues, Señor, que sea tu palabra en este tiempo que nos queda, que hable a nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, decidí el día de hoy hacer un paréntesis de nuestro libro que hemos estado estudiando ya por bastante tiempo, casi 2 años. Hemos venido estudiando Mateo. Y hoy es un día muy especial en el cual pues nos hemos reunido como iglesia para celebrar las misericordias del Señor. Y pensando en este día, ya que a muchos, creo que tengo algunos, ya tengo unos 10 meses de no verles, me alegro de verles el día de hoy. Y quiero entonces, hermanos, que este texto que vamos a exponer el día de hoy sea el que nos anime a vivir como el cuerpo de Cristo que somos, a vivir como creyentes en medio de una generación maligna, perversa, torcida. Y este texto en específico, hermanos, pensando en lo que el Señor quiere para su iglesia, en lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros, creo que es uno de los textos que describe la manera en cómo nosotros debemos de vivir, sin importar dónde estemos. El creyente debe de vivir de acuerdo a lo que el Señor ha establecido en su palabra. Y hoy entonces, a través de este texto, quiero animarles a hablar de estas obligaciones. En este texto hay 7 obligaciones que corresponde al creyente. Y cuando hablo del creyente, entonces me refiero a la iglesia en sí, a fin de que vivamos para Él. Entonces, en este texto vemos estas obligaciones y voy a hacer de manera breve por el tiempo. Déjenme decirle que este es un estudio de
que he predicado en 3 sermones, así que trataré de hacerlo en el menor tiempo posible hoy, ya que solo me dieron 30 minutos. Así que hoy me pusieron hora, hermano, mire, pero como yo siempre ando a la delantera, hoy no me puse el reloj. Pero allá el hermano Lucho me puso uno ya, así que muy bien. Quiero hablar entonces, hermanos, de este texto. Bien, para que veamos lo que está pasando aquí. Saben, hermanos, cuando veía lo que Cristo ha hecho por la iglesia, lo que Cristo nos ha encomendado a nosotros como iglesia, podemos ver, hermanos, que se puede resumir en lo que este texto nos habla. Y cuando vemos aquí, comienza el escritor diciendo: vestidos como escogidos de Dios. Así comienza este texto. La iglesia, hermanos, es la esposa escogida del Cordero. Es preciosa, hermanos. De manera que Cristo murió en la cruz. Cristo derramó su sangre para salvar a su iglesia. La iglesia es maravillosamente preciosa y Cristo así la ve. Pero al igual, las Escrituras nos mandan a que como iglesia y como siervos que somos y miembros del cuerpo de Cristo, debemos de vivir de manera que Él quiere y ha establecido en las Escrituras. En los versículos del comienzo de este capítulo, en el versículo 1 al versículo 4, habla de que hemos muerto al pecado y que ahora hemos entonces resucitado con Cristo. Hemos sido entonces resucitados, así que debemos de hacer morir lo terrenal. Ese es en los primeros versículos. Por eso podemos ver en este versículo 5, dice: haced morir entonces, ya que hemos sido resucitados con Cristo. Luego, más adelante, en el versículo 7 al versículo 8, nos dice entonces que vivir de manera contraria al plan de Dios, con esa lista de pecados que vivíamos en el tiempo pasado, si nosotros continuamos viviendo de esa manera, no hay una evidencia de lo que Cristo ha hecho entonces en nuestras vidas. Por lo tanto, el apóstol Pablo dice que esos pecados de la antigua vida ya no deben de ser parte de nuestro nuevo vestido como cristianos. Y de los versículos 9 hasta el versículo 11, nos dice entonces que debemos de vivir de una manera que la armonía como cuerpo de Cristo debe de notarse. Y comienza diciendo el versículo 9: no mintáis unos a otros, despojaos del viejo hombre. Y luego dice: revestidos en el versículo 10 del nuevo, el cual fue creado o se va renovando hasta el conocimiento verdadero. De esa unidad nos habla en el versículo 11. Pero al llegar a este versículo 12, comienza esta serie de órdenes, de mandamientos, que podríamos decirlo entonces obligaciones. Y lo primero que nos dice entonces aquí, y que corresponde como creyentes, ya que hemos sido resucitados a una nueva vida, entonces lo primero que el apóstol Pablo les dice a los creyentes a quienes les dirigió esta carta, y que ahora Cristo nos dice a nosotros, es esto: primer deber, debemos vestirnos como corresponde a hijos de Dios.
Miren por favor el versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios. Y escuche esto. Santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. El Señor diseñó la iglesia para que vivamos en la unidad, como una gran familia. Y como la familia del Señor que somos, entonces corresponde a vivir vidas o a vestirnos de ese nuevo atuendo que el Señor ha establecido. Y esa nueva vestidura del creyente, entonces, tiene ciertos elementos que no deben de faltar. Debemos de recordar que todos somos pecadores. Somos miembros de la iglesia de Cristo, pero somos pecadores aún. O si alguien dice que no ha pecado, hermanos, es un mentiroso. Y por eso es que como pecadores que somos, necesitamos lo que el texto dice, que tenemos que vestirnos de benignidad, de humildad, de mansedumbre y paciencia. ¿Por qué creen que dice esto? Porque lo vamos a necesitar como cuerpo de Cristo. Porque somos diferentes. Hermano, por muy hermosa, por muy bonita que sea tu familia, tu esposa, tus hijos, son pecadores. Y has tenido dificultades. Pues lo mismo sucede en la casa, en la iglesia del Señor. Vamos a enfrentar dificultades. Pero como nuevos creyentes, el Señor ha diseñado esa nueva vestidura. Necesitamos entonces la benignidad, la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Y es interesante, hermanos, que debemos de vestirnos como corresponde a hijos de Dios porque somos escogidos de Dios. Somos santificados por Dios. Mira el texto ahí dice, como escogidos de Dios, santos y amados. Y nota, no solamente somos escogidos por el Señor, sino que hemos sido santificados. La palabra ahí indica de que hemos sido apartados, dedicados para Dios. Amados de Dios indica entonces que es un amor, mis queridos hermanos, basado en la complacencia de Dios. Dios nos ha amado con ese amor entrañable. La palabra que se utiliza aquí es el amor que es el más grande, el ágape, que es el amor de Dios. Por esa razón es que debemos de vivir, debemos de vestirnos como corresponde a hijos de Dios. Uno, porque hemos sido escogidos de Dios. Dos, porque hemos sido santificados por Dios. Y tres, porque somos amados por Dios. Y todo está en este texto ahí. Entonces, en virtud de lo que Dios ha hecho, debemos entonces nosotros vestirnos como corresponde a hijos de Dios. Segundo, mira el versículo 13. Soportándoos. ¿Cómo dice? Unos a otros. Perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera una queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Pero más atrasito en ese versículo 12, al final dice allí que debemos de vestirnos de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si tuviere queja alguno contra otro, dice, así como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y nos habla entonces, hermano, de esas virtudes que deben de hermosear nuestra vida. El amor entrañable, la bondad, la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Pero hay un segundo deber. Como ven, hermanos, ese era todo un sermón. Y ahorita lo dije así rapidísimo. En el versículo que sigue, hermanos, en el 13 en especial, nos habla de un segundo deber.
Debemos, escuchen esto, hermanos, debemos perdonar como Cristo nos perdonó. Debemos perdonar como Cristo nos perdonó. Nota cómo el pasaje dice soportándoos. Y nota la siguiente palabra, perdonándoos. Y luego a mitad de ese versículo dice, si alguno. Es una palabra ahí que es una palabrita importante porque indica una condición. Y lo que está diciendo es que por si acaso, porque no debe de haber, el punto es, no debe de haber, pero por si acaso alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó. Ahora, mira esto, de la manera que Cristo os perdonó, dice, así también, ¿qué cosa? Hacedlo vosotros. ¿Nos da opción? No nos da opción. Pregunto, ¿has sido perdonado por Cristo? ¿Has experimentado el perdón de Cristo en tu vida? Entonces, de la manera en que Cristo te perdonó, dice el apóstol Pablo, así como has recibido ese beneficio del perdón, así también, si hubiese alguna queja, si hubiese algún problemita con un miembro de la iglesia, de esa manera también, dice el apóstol Pablo, debes de perdonar. Pero tú entonces debes de hacer esto, debes perdonar como Cristo nos perdonó. Una iglesia saludable es una iglesia que demuestra ese amor unos con otros. Somos diferentes, somos pecadores. Aquí hay una reunión de, ¿cuántos sabemos hoy? A ver, ¿como 80? 73. Hay 73 pecadores experimentados aquí en esta mañana. Pero ¿saben qué? El amor de Cristo nos une. Y por eso es que como hijos del Señor debemos de perdonar como Cristo nos perdonó. Oiga, hermano, yo podría pasar mucho tiempo hablando de cómo es que recibimos ese perdón de Cristo, pero no tenemos el tiempo. Hay algo más. Como dije, solo vamos a ir rápido. Versículo 14, y aquí está el tercer deber. Segundo deber era, debemos perdonar como Cristo nos perdonó. Tercer deber, mire el versículo 14. ¿Lo tienen? Y sobre todas estas cosas, ¿qué dice? Vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Número 3, tercer deber, como iglesia y como creyentes, debemos amar como Cristo nos amó. Primero, decíamos que debemos de vestirnos como corresponde a hijos de Dios. Debemos de vivir de acuerdo a lo que Dios quiere. Segundo, debemos de perdonar como Cristo nos perdonó. Tercero, debemos amar como Cristo nos amó. Mira este texto, sobre todas estas cosas. ¿Qué cosas se refiere? Las cosas que están en el versículo 12 y versículo 13. Mira, el versículo 12 y 13 dice, vestíos como escogidos de Dios, santos, amados de entrañable misericordia. Mira esto, aquí comienzan esas cosas que dijo: benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. ¿Ok? Pero sobre todas estas cosas, sobre la benignidad, sobre la misericordia, sobre la humildad, sobre la mansedumbre, sobre la paciencia, entonces dice, sobre todas estas cosas, que no les falte el amor. Vístanse de amor. Y esto nos lleva entonces a este tercer deber. Debemos amar como Cristo nos amó. Versículo que sigue, versículo 15. Y aquí encontramos el cuarto deber. Mira el versículo 15. Y la paz, ¿de quién dice? De Dios. Gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados. Y escuchen esto, hermanos.
a un solo cuerpo y sed agradecidos. Esto nos habla, hermano, como iglesia, como creyentes, como cristianos. En cuarto lugar, debemos de vivir en paz. Debemos de vivir en guardar la unidad de la paz, en la paz del Señor. Nota que esa palabra, y quiero, solamente voy a hacer énfasis en unas dos palabras aquí. La paz de Dios gobierne a la que asimismo, dice, fuiste llamados. Pues déjame decirte, hermanos, que cuando dice gobierne, la idea es de ser controlado por esa paz de Dios. Debemos entonces de vivir. La paz de Dios debe de entonces ser la que gobierna nuestros corazones. ¿Saben por qué? Porque fuimos llamados a la paz. En ese mismo versículo dice, fuimos llamados a un solo cuerpo. No son varios cuerpos, es uno. En la iglesia no pueden haber divisiones. La iglesia del Señor que tolera divisiones es una iglesia que ha caído muy bajo. Porque no puede haber, hermanos, esas divisiones. Mira el texto. Dice que fuimos llamados en un solo cuerpo. ¿Saben? Somos diferentes, pero somos el cuerpo de Cristo. Somos la iglesia de Cristo. La unidad, la paz, el amor, el perdón debe de gobernar la iglesia. Y si esto hacemos, entonces seremos la esposa del Cordero. Hermanos, fuimos llamados entonces a formar parte de ese cuerpo maravilloso llamado iglesia. Romanos 12:5 nos habla de eso. Y hay muchos textos que nos mencionan esa verdad. Así que la paz de Dios debe de gobernar, ¿verdad?, nuestros pensamientos. Quinto lugar. Mira, por favor, la siguiente parte de este versículo. Si ustedes ven al final, en el versículo 15, dice, bueno, vamos a leerlo todo. Y la paz de Dios que gobierna vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo. Y noten esto. ¿Y qué dice? Y sed agradecidos. Bien, no tengo que explicarlo, ¿verdad? Esto es facilísimo. Este es otro deber. Quinto deber. Debemos ser agradecidos. Debemos ser agradecidos. Yo creo que todos ustedes conocen 1 Tesalonicenses 5:18. ¿Verdad? Dad gracias en todo, porque esa es la voluntad. Y saben, hermanos, lo que dice aquí, sed agradecido. Voy a enfatizar en esto porque es corto esta parte. Hermanos, sin importar las circunstancias, sin rodeos, el apóstol Pablo dice, sean agradecidos. A manera de mandato, hermanos, debemos de expresar nuestro agradecimiento con acciones de gracia. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Lo ven? Sed agradecidos. Número 6. Ven, que vamos rápido. Creo que voy a terminar antes, hermano. ¿Verdad? Por los que llevan el cronómetro ahí, ¿verdad? Va a terminar antes. Muy bien. Mire lo que dice el versículo 16. ¿Qué les parece si lo leemos juntos? ¿Qué dice? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hermanos, aquí está el deber. Mira, la palabra de Cristo que dice ahí, more en abundancia. Y ese es un deber, hermanos. Es un mandato ahí.
Sería entonces en sexto lugar, para los que están apuntando. Debemos ser saturados de la palabra de Dios. Hermanos, por eso es que uno de los propósitos que he tenido desde que llegué a esta iglesia es predicar la palabra de Dios, versículo a versículo. Y ha sido una bendición. ¿Saben por qué? Porque reconozco que solo la palabra de Dios puede transformar la vida de las personas. No hay otra manera de crecer, hermanos. No hay otra manera de madurar. Por eso el texto dice, sean saturados. Y déjenme decirle entonces lo que significa ser saturado. Lo que está diciendo es que debe de abundar. La palabra de Dios habite abundantemente. De ahí la palabra saturarse, es decir, rebosar, abundar. Y cuando se refiere a la palabra de Cristo, se refiere entonces a la Biblia, a las ordenanzas que Cristo nos ha mandado en su palabra. Cada pensamiento, cada palabra debe de estar, hermanos, saturada, gobernada por la palabra de Dios. Y esa palabra more, hermanos, more, significa, mis queridos hermanos, que debe de ser parte. Morar es que se ha quedado para vivir en un lugar específico. Y cuando dice more en, significa habite, que sean controlados por la palabra de Dios. El creyente debe de dejarse gobernar por la palabra de Cristo de manera abundante, ¿ok? Desbordante, para que lleve fruto. ¿Saben que Juan 15:5 dice que si permanecemos en Cristo, entonces llevaremos mucho fruto? Pero si separados de Cristo, nada podemos hacer. Muy bien. Así que, hermanos, y esa saturación se ve. ¿Cómo se ve esa saturación? ¿Cómo se ve si alguien realmente ha sido gobernado o está siendo gobernado por la palabra de Dios? Mira, enseñándoos, dice, debe ser parte, hermanos, de su diario vivir. Deben de instruirse, la palabra ahí, enseñándoos, que aparece allí en ese versículo. Amonestándoos, habla de advertirnos unos a otros. Podemos entonces decir, hermanos, que la iglesia y cada hermano tiene el deber de advertir e instruir por medio de la palabra de Dios. Esa es la única manera de crecer. ¿Y cómo? En toda sabiduría, ¿ok? En toda sabiduría. Así que, hermanos, así se ve entonces si realmente somos gobernados por la palabra de Dios. Cantando con gracia en vuestros corazones. Habla de ese gozo que está en nosotros. Por último, ven, ya estoy terminando. Por último, miren por favor el versículo 23. Si en verdad, ya se me movió aquí. Versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de qué dice, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. A ver, y todo lo que hacéis, ¿qué dice? Hacedlo. ¿Cómo? ¿Todo en qué? En el nombre del Señor. Número 7. Y ese es el último deber en esta mañana. Debemos hacer todo para la gloria de Dios. Amén. Todo debe de ser para la gloria de Cristo. La expresión todo lo que hacéis está conectada entonces con todas las cosas, hermanos, que tiene que ver en la obra del Señor. Debe ser hecho en el nombre de Cristo, ¿ok? En esa relación vital con Él, dando gracias a Dios Padre, por medio de Él, ¿verdad?
Así que, hermanos, todo creyente, toda iglesia tiene estos deberes. Y quería recordárselos. Sé que esto ya lo había enseñado en algún tiempo, pero quería recordarlo. Hermanos, tenemos estos deberes. Permítame entonces terminar leyendo la porción que acabo de explicar así brevemente. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Iglesia Koinonia, estas son las ordenanzas del Señor. Y en estos 36 años que el Señor ha permitido estar aquí como un faro de luz, ojalá que, hermanos, esto haya sido o sea algo que nos identifique como iglesia, o al menos que nos comience a identificar. No se olviden, somos la iglesia de Cristo y damos gracias a Dios por ello.